Hola mis amigos, bienvenidos a El Poder de la Enseñanza. Soy Omar, una semana más que nos acompañan a través de este canal, a través de las clases del manual de Ven Sígueme. Es un placer estar con todos ustedes a través de las escrituras y obviamente deleitarnos en poder aprender, en poder conocer un poco más a los profetas, conocer más las escrituras, los cánones y de esa manera que fortalezca nuestra fe. De esa manera conocer más a Cristo, conocer más a Dios, acercarnos más a Él, conocer más su iglesia. Y obviamente de esa manera uno conoce la verdad. Y de esa manera uno no es cegado, uno obviamente llega a tener una fe con, fortalecida, que es lo que se desea, sino no una fe ciega. Eso es el propósito de las escrituras. Así que como siempre, sigamos adelante y empecemos esta clase que toca ya la primera semana del mes de noviembre, como es del 31 de octubre al 6 de noviembre. Empezamos ya el 11.º mes del año, casi ya terminando el Antiguo Testamento. Así que el día de hoy veremos al libro de Daniel. Vamos a tratar de usar o de ver casi todos los capítulos. Obviamente por el tiempo tratamos de que sea en corto tiempo. Vamos a ver cuántos capítulos alcanzamos a poder ver. El día de hoy solamente veremos el libro de Daniel. Tiene muchas historias fascinantes en las cuales podemos ir aprendiendo y algunas conocidas, como el gran Daniel, que es conocido por estar en el foso de los leones, ¿verdad? Foso o pozo. Obviamente era algo subterráneo, por eso se le dice foso o pozo de los leones. Obviamente él es conocido más por eso. También tiene unas historias como es la historia de con el rey Nabucodonosor, la cual ve, él puede tener, ayudarle al rey con respecto a su sueño, la visión que él tiene. Es algo interesante. También es conocido como la historia que vamos a ver el día de hoy de los jóvenes que se rehúsan, Daniel y sus amigos se rehúsan a comer la comida del rey. Algo interesante para, sobre todo para esta época. A ver si nosotros nos rehusamos. La clase del día de hoy está basada en lo que es en el capítulo 3, versículos 29 y 30. Ha puesto como título el manual. La clase dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que son los nombres de los amigos de Daniel que fueron cambiados, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ese es el título, no hay Dios que pueda librar como este. Obviamente aceptando que Jehová es el único Dios. El versículo 30 dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Fin de los versículos. Obviamente que se recalca, como ya lo dije, el conocimiento de los extranjeros al Dios Jehová a través de Daniel y sus amigos. Qué importante. Eh, el, Daniel y sus amigos son exiliados, son llevados a Babilonia, pero aún así ellos demuestran en otro país, con otros gobernantes, con otros dioses, cómo se puede seguir siendo fiel. Ahora, bueno, vamos a ver la historia de Daniel. La historia de Daniel es mucho más que un cuento infantil. Esto se cuenta muchas veces en los manuales para la primaria o para los niños, sobre un foso de leones, tal como vemos la imagen. Es una metáfora de la manera en que los justos deben responder cuando se les pone en peligro. Eso es verdad. Esa es la enseñanza. El león es un símbolo. Hay que recordar que es un símbolo de Babilonia. El animal era icónico para la ciudad antigua. Además, bíblicamente hablando, Babilonia es un símbolo del reino de Satanás, un sinónimo de la maldad del mundo. Este libro nos enseña cómo vivir a pesar que vivimos en un lugar donde existe la maldad. Babilonia es conocido por eso, ¿no? No es un buen lugar. Para la iglesia, Babilonia es lo malo, la maldad. Para Satanás, representa a Satanás. Para Dios, Babilonia es lo más ruin que puede haber.
Y obviamente que el pueblo de Israel, vamos a ver en esta parte de la historia, el pueblo de Israel ya ha sido exiliado, ha sido llevado. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Aproximadamente hace 2600 años, Babilonia era la gran superpotencia, pues, ¿no? El país número uno a nivel mundial. Para tener idea de cómo era Babilonia, un historiador antiguo describió los muros de Babilonia que rodeaban una ciudad con más de 90 metros de alto. Y los que no entienden lo que son metros, pasándolo a pies, viene a ser 300 pies de alto y 25 metros, o sea, 80 pies de espesor. Imagínense una muralla, ¿no? Es inmensa esa muralla. En magnificencia. Escribió él, este historiador dijo, en magnificencia no hay otra ciudad que se le acerque. Era descomunal lo que era Babilonia. Es más, hasta hace poco se tenía pues como una de las maravillas del mundo, obviamente que no se ha podido ver, pero estaban en la mente, una de las 7 maravillas del mundo, que eran los jardines colgantes de Babilonia. Era como una maravilla del mundo, ¿no? Ahora ya no lo es, ¿por qué? Porque ya pasó mucho tiempo y pues no hay constancia de ello. Era impresionante lo que era Babilonia. Había llegado a ser el top número uno a nivel mundial. A ese país eh, llegaron los judíos, fueron exiliados los judíos. Ahora, en su día Babilonia pues se fue el centro mundial de aprendizaje, derecho, filosofía, por eso era la potencia. Su poderío militar no tenía paralelo, destrozó el poder de Egipto, invadió, incendió y saqueó la capital asiria, que era Nínive, que ya lo vamos a ver con otro profeta. Fácilmente conquistó Jerusalén, pues, Jerusalén fue nada, ¿no? Era nada a su lado y se llevó a los mejores y más brillantes hijos de Israel a Babilonia para servir al rey Nabucodonosor. Uno de estos cautivos era un joven llamado Daniel. Dentro de esa gente que estaba, uno de ellos fue Daniel. Muchos eruditos creen que Daniel tenía entre 12 a 17 años en ese momento, cuando fue llevado. Ahora, gracias al libro de Mormón, tenemos una buena comprensión de la historia del papel de Nabucodonosor en la destrucción de la antigua Jerusalén. Para ello recordamos que la historia de Nefi comienza en el primer año del rey Sedequías, eso lo dice en 1 de Nefi capítulo 1 versículo 4. Sin embargo, la historia de la sumisión de Jerusalén a Babilonia comienza antes, como ya lo hemos explicado anteriormente. Jerusalén fue destruida en 3 fases. 3 fases fue, hasta el momento, ¿no? ¿Verdad? Porque luego, después de Cristo, también es destruida otra vez Jerusalén. En la primera fase, en la primera fase que es destruida Jerusalén, es donde Daniel es llevado cautivo a Babilonia. Yo le he hablado en otras clases que Jerusalén fue destruida en 3 fases, pero en la primera fase es donde Daniel es llevado cautivo a Babilonia. En la segunda fase, cuando regresan, es para saquear el templo y se llevan a Ezequiel, que ya lo vimos la clase pasada, pero lo vimos desde el punto de vista de que Ezequiel se va con todos los judíos. Daniel no, Daniel se va a otro lado, se va con la corte real, que ahora lo vamos a ver. El rey Joacín, haciendo una memoria, el rey Joacín reinó antes que Sedequías. Babilonia era la nueva potencia en el área y estaba expandiendo su influencia regional. Durante el reinado de Joacín, Nabucodonosor vino contra Jerusalén. El rey capturó a Joacín y lo llevó de vuelta a Babilonia, con grilletes, engrilletado lo llevó. También llevó consigo los vasos sagrados del templo de Salomón. Eso lo vemos en 2 de Reyes 24. Un destino similar le sucede al próximo rey, Joaquín también. Sedequías es el siguiente y de hecho Nabucodonosor mismo lo pone en el poder como el rey vasallo en un estado vasallo, obviamente. Por eso ocurre la segunda y la tercera fase de la destrucción. Ahora, el sentido que obtenemos del libro de Mormón es que no hubo problemas con Babilonia porque eran ellos, los judíos, los israelitas que quedaban en Jerusalén, eran sometidos. Babilonia ya había tomado el poder. La diferencia era que la ciudad pues nunca había sido invadida.
Los edificios no habían sido quemados ni destruidos, el templo había permanecido intacto y en general los habitantes no habían sido asesinados ni hechos cautivos. Ahora, entonces, durante el breve ministerio de ley del libro de Mormón, los judíos en Jerusalén, personificados por la ignorancia pues política de Lamán y Lemuel como eran ellos, no pensaron que la destrucción de su ciudad fuera posible. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, hemos sido atacados, estamos con los babilonios y no pasa nada. Nunca nos van a destruir mientras seamos vasallos. Todo está bien. Ellos jamás imaginaron que serían destruidos. Mientras seamos vasallos de Babilonia, no hay problema, decían. Pues. Lo mismo le sucedió en el Nuevo Testamento, durante el tiempo de Jesús. Los invasores romanos dominaban Jerusalén, tal como hemos visto en las películas o vemos la vida de Cristo, ¿verdad? Que estaban dominados los judíos por los romanos. Y ellos, los invasores romanos dominaban Jerusalén, pero ellos pensaron que nunca también serían destruidos y luego de unos años, pues lo fueron. En el año 70 vino y Roma destruyó todo Jerusalén. Ahora, volviendo al tiempo de Ley y su familia, entendemos por qué los hijos de Ley no querían salir de Jerusalén y no creían que Jerusalén sería destruida. Esto no va a pasar nunca, creían ellos. Obviamente vemos que sí lo fue. Necesitamos entender qué fue en el asedio anterior. Hay que entender que esto sucedió en el asedio anterior durante el reinado de Joacín, que tanto Daniel como Ezequiel fueron capturados y llevados a Babilonia. Era un grupo de élite de judíos educados, influyentes a Babilonia. Eran pues de buen parecer, hábiles en toda sabiduría, astutos en la ciencia y el entendimiento. A Daniel se le considera profeta, hasta el mismo Mesías en el Nuevo Testamento habla del profeta Daniel. Pero Daniel no es considerado un gran profeta porque profetizó no a los judíos, sino a los extranjeros, a los líderes extranjeros. Y eso para los judíos no lo hace un gran profeta. Sin embargo, obviamente en las escrituras para nosotros sí es un profeta, mas no tanto así para los judíos. Daniel empieza con Nabucodonosor, su reinado, su ministerio, y termina con Ciro. Fue un largo servicio que tuvo, ocupa puestos de relevancia ante estos reyes, más o menos 70 años como profeta. Fue contemporáneo de Jeremías, de Ezequiel. Todos los profetas trabajan, pero obviamente ahora vamos a ver que no lo hacen en diferentes áreas. No todos los profetas tienen el mismo llamado. Diferentes tipos, diferentes lugares, diferentes formas de trabajar y diferentes tipos de personas. A Jeremías le ofrecieron muchas cosas, por ejemplo, para ir a Babilonia, pero él se quedó en Israel con los pobres hasta el final. A Ezequiel fue diferente, fue con los cautivos y trabajó con los cautivos en Babilonia. Daniel pues lleva un trabajo dentro de la corte. Nos damos cuenta cómo cada profeta trabaja en un medio diferente. Y eso tenemos que conocerlo. Tenemos que saber cómo el Señor establece a sus profetas y los llama para diferentes cargos o diferentes tipos de pueblos o personas. Nota. Vamos a dar una nota aquí. Ezequiel y Daniel ya están en Babilonia cuando el profeta Lei, comienza a predicar. Es decir, que los judíos nunca pensaron que serían destruidos totalmente porque eran súbditos de los babilonios. Babilonia había puesto a Sedequías para que le sea leal, pero Sedequías luego de un tiempo se rebeló y hacía alianza con Egipto y obviamente que destruyen luego a Jerusalén. Para ello ya había salido Ley y su familia, porque obviamente la destrucción era inminente. Pero mientras sucede el viaje que ellos se van, Ley y su familia, pues obviamente Lamán y Lemuel paran criticando, murmurando. ¿Por qué? Porque ellos creen que Jerusalén nunca va a ser destruida. A pesar que después de un tiempo se enteran, a través de Nefi, se enteran que ya fue destruido. Es interesante, ¿verdad? Si ellos seguían ahí, ellos también hubieran sido
destruidos. Ahora, los babilonios confiscaron los utensilios del templo y lo colocaron en el templo babilónico. Eso fue pues una declaración dramática por parte de Nabucodonosor, la cual decía, mi Dios es mejor que tu Dios. Con eso es lo que demostraba. Este fue un mal tiempo para Judá y el pueblo de Dios. Parecía que el Dios de Israel perdió ante los dioses de Asiria, Egipto y Babilonia. Ahora cuando Nabucodonosor se llevó los utensilios, la idea era llevárselo mejor y también en gente. Nabucodonosor no solamente confiscó los artículos santos de parte del templo, sino también las luces brillantes del futuro de Judá, como ya lo mencioné. O sea, ¿quiénes eran esas luces brillantes? Los jóvenes. Quizás entre 12 a 17 años más o menos se llevó los mejores jóvenes y por lo general se llevó a los de la tribu de Judá. En Daniel capítulo 1 versículo 6 lo dice. Indica que eran pues supuestamente príncipes. Eran los herederos del trono en algún grado, si es que hubiera seguido Israel. Este era un esfuerzo de total adoctrinamiento. Se llevan a los jóvenes para adoctrinarlos con el fin de hacer que estos jóvenes hebreos dejaran atrás su Dios y la cultura hebrea. Eso fue el objetivo. Ahora veremos a estos jóvenes cómo llegan a actuar. Para ello vamos a leer en Daniel, el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 8 y 9, como está en la diapositiva, y dice, y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Es decir, se llegaron a entender, se llevaban bien. Es importante también, ¿verdad? Llevarse bien, para eso entra el Señor y actúa. Daniel hizo una gran cosa de algo pequeño. La única forma de seguir con Dios es el ser fiel en las pequeñas cosas. Nos podríamos preguntar, Daniel, ¿por qué metes la religión en esto? Pero Daniel se dio cuenta de que su relación con Dios tocaba cada área de su vida, incluyendo lo que comía. Parece que entendió que incluso en el comer puede haber problemas como los tuvo Adán y Eva en el paraíso. Dios no prohibía el beber vino. Sin embargo, en las culturas paganas, la mayoría del vino y carne eran dedicados a los dioses. Así que Daniel y sus amigos lo rehusaron. La comida en sí era sin duda muy atractiva y parecía una mejor alternativa que comer pues una dieta vegetariana y agua por 3 años que el rey los había puesto ahí. El sirviente argumentó que el rey lo había hecho responsable de entrenar a estos jóvenes y les había ordenado que comieran y bebieran lo mismo que los demás. Si no lo hacían, el rey vería que se estaban debilitando y adelgazando y seguramente haría que mataran al sirviente. Entonces Daniel, obviamente con el espíritu, un hombre inteligente, rogó que a él y a sus amigos se les permitiera seguir los hábitos de salud que les habían sido dados. Su pedido fue que fueran probados, vamos a probar, por 10 días. Durante 10 días nosotros nos alimentamos de granos y bebemos agua para ver si no eran más saludables que todos los demás. La estrategia de Daniel fue de lo más interesante, no desafió las creencias de los babilonios, en cambio se ofreció como voluntario para realizar una prueba sobre cuál era la mejor manera. El sirviente accedió a la prueba. Durante los siguientes 10 días, Daniel y los que estaban con él comieron y bebieron solo lo que sabían y debían beber. Al final del 10.º día se encontró que Daniel y sus amigos estaban más sanos y fuertes que todos los demás. Interesante. Daniel pronto descubrió que no tenía que adoptar un patrón de valores diferente cuando estaba en el mundo. Nuestra generación valora la piel bronceada en la actualidad y una complexión pues delgada, ¿no? Normalmente que el hombre y la mujer sean delgados. Eso es lo que se valora en la actualidad y una piel bronceada. Eso es en nuestra época la supuesta belleza.
La generación de Daniel valoraba otras cosas, valoraba ser justo y gordo. Todos tenían que ser gordos. Si eras gordo, era signo de buena salud. Estos jóvenes eran parte de un grupo de élite seleccionado a mano que era lo mejor de lo mejor. Imagina ser 10 veces mejor que todos los demás. Así lo encontró el rey cuando pasaron las pruebas. Fueron seleccionados, obviamente, fueron seleccionados a mano y fueron puestos a prueba ellos mismos. El rey buscaba lo mejor y los mejores tenían que ser preparados. Y obviamente la alimentación pues es vital. Nota, a veces uno piensa que los gobernantes no deben tener asesores espirituales. Y esto nos demuestra que para Dios sí es importante. Daniel fue uno de ellos. El rey elige a sus sabios, a sus astrólogos, a sus sabios, a sus eh, asesores espirituales. Daniel fue quien asesoró a Nabucodonosor. José asesoró al faraón de Egipto, por ejemplo. El profeta Ismael asesoró al rey Esaú y luego al rey David. Isaías asesoró al rey de Jerusalén. Daniel asesoró políticamente al rey de Babilonia. Han habido muchísimos profetas que han asesorado a reyes. Es decir, Daniel estuvo 70 años. Trabajó en la política, donde hay mucho, pero mucho egoísmo, mucha envidia. Trabajar en ese nivel de integridad es complicado. Daniel lo hizo de esa manera. Daniel acaba su ministerio en el tercer año de Ciro. Toda una vida vivió Daniel en el extranjero. Más que judío, era un extranjero por su religión. Obviamente su religión, su Dios no lo cambió, siguió fiel y muestra que a pesar de estar lejos de su origen, estuvo fiel a sus principios. Babilonia reemplaza a Jerusalén, el lugar que adoraba a Dios ahora es reemplazado por el lugar que humillaba a Dios. Jerusalén pues antes era quien adoraba a Dios, ¿no? Y ese lugar es reemplazado ahora obviamente, por Babilonia, quien humillaba a Dios. El templo de Jehová es reemplazado por el templo de los dioses paganos. Es terrible, es el fin, eso es lo que veía el israelita. No se veía futuro, había caído en lo más profundo. Es interesante que Dios ahora trabaje con jóvenes. Israel está bajo el control de un país extranjero, pero Dios tiene control de todo, decía. Estos jóvenes eran botín de guerra, los capturaron porque sabían que serían utilizados para algo. Y había llegado el momento de ser utilizados. Y Daniel era uno de esa parte del botín. Ahora, Daniel determina no comer la comida del rey. eh, él se hizo algunas preguntas. Obviamente, como cualquiera, al llegar al nuevo país, se le ofrece la comida y habrá pensado, pues, ¿qué hago ahora? Era la primera vez que se le preguntaba, la primera vez que veían comida obviamente, tan exótica en la vida. Un joven que ve comida, la cual es la comida del rey, pues, de la primera potencia del mundo, como es Babilonia, no se puede rechazar la comida. Ahora imagínate ir al país más poderoso del mundo y ver cómo y ver comer pues a su líder, al rey, la comida y de esa misma comida que te la den. ¿Lo rechazarías? No olvidemos que a un joven no le gusta quedar en ridículo. ¿Qué haríamos nosotros? Esto es una prueba muy importante en la vida. Tenían que demostrar que no es una fe heredada, sino si tenían su propia fe. Ya era el momento de ser probados, muy jovencitos. Algunos son probados, pero tienen a los padres presentes, algunos jóvenes. Pero en la vida de Daniel y sus amigos no se menciona a los padres, estaban solos. Ellos estaban en un país extranjero, completamente solos. Como padres nos esforzamos para que nuestros hijos tengan su propia fe o siguen viviendo en la fe heredada de uno. Esa es la pregunta que nos hacemos. Si son probados, nuestros hijos podrían afrontar ellos solos los desafíos. Nuestra misión es que ellos tengan su propia fe. Esa es la misión de un padre con respecto a sus hijos. Al entender esto, vamos a valorar mucho más la enseñanza que ellos reciban.
Le daremos más importancia a las clases dominicales, a las clases de seminario, a las clases familiares. ¿No habías oído acerca de las clases familiares? Bueno, eso es un invento. Debemos ver la forma de cómo les enseñamos nosotros mismos. Cuando entendamos lo vital que es que el joven tenga su propia fe, no nos vamos a preocupar por las actividades de la iglesia. Eso pasará a un segundo plano, lo espiritual es primero. Un líder tiene que hacer que el joven tenga hambre espiritual. Un miembro de la iglesia, un líder de la iglesia, tiene que hacer que el joven tenga hambre espiritual. Y tiene que saciar al mismo tiempo esa hambre. No se menciona a los padres de estos jovencitos, pero nos queda aplaudir, pues, y agradecer por haberles enseñado principios correctos. Cuán importante fueron los padres de estos jovencitos. Aquí vamos a hacer otra nota, una nota interesante porque Isaías profetizó hace años en Isaías 39:7, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Fin del versículo. Eso lo vio en una visión, lo vio Isaías y dijo de eso, de lo que iba a suceder. Llegó el tiempo, obviamente, que se tenía que cumplir esta profecía. Esto es una profecía de Isaías que se cumple o se cumplió, pero en este versículo mencionan que serán eunucos los hijos de Israel. Eh, Daniel y sus amigos, como dice el versículo ya de Daniel, del libro de Daniel, mencionan que iban a estar a cargo de un jefe de los eunucos. Eso lo dice en Daniel capítulo 1, versículo 3. Muchos eruditos dicen que así fueron Daniel y sus amigos. Un jefe de eunucos, es obvio que los demás tienen que ser eunucos. Esto es algo muy duro, algo muy traumático. Cuántos traumas profundos quedaron en las vidas de estos jóvenes, pero era parte de la costumbre también donde iban, al país que iban. La castración era una costumbre para que pierdan su virilidad, para que sean sometidos al rey y para que no se subleven o quizás ostenten pues el trono matando al rey. Ahora, como recompensa de ello, de una vez que eran eunucos y de formar parte de la corte real, también indicaba que iban a ir a la Universidad de Babilonia, ser instruidos de la cultura babilónica, tenían que ser babilónicos, estos jóvenes tenían que ser adoctrinados, estos jóvenes comían diferente, les cambian el nombre. ¿Cuál es el motivo? Pues matar su pasado, hacer olvidar el pasado de estos jóvenes, su personalidad, su origen. Ya la idea era que ya no sean hebreos, querían que sean babilónicos o babilonios. Hay otros que dicen, obviamente, que estudiosos, algunos eruditos de las escrituras dicen que no necesariamente eunucos quiere decir castrados, sino gente de confianza. O sea, un grupo dice que sí, que Daniel fue castrado, obviamente fue eunuco, y otro grupo dice que eunuco significa persona de mucha, mucha confianza. Fin de la nota. Lo hacía la aclaración para saber y conocer las dos partes. En el capítulo 2, ya vimos el capítulo 1 de Daniel, en el capítulo 2 es difícil de entender el tiempo exacto del cual se está hablando. Sin embargo, algunos comentaristas dicen que esto sucedió mientras Daniel estaba en su entrenamiento de 3 años. Otros dicen que fue tan pronto como terminó el curso. El rey solicitaba la interpretación de su sueño, pero al parecer tampoco recordaba el sueño. ¿Qué es lo que sucede? Que el rey Nabucodonosor tiene un sueño que lo atormenta, pero al día siguiente, después, parece que él no recuerda el sueño. Puede ser cierto porque muchas veces nos sucede lo mismo a nosotros, soñamos, tenemos sueños, pero al levantarnos no nos acordamos lo que hemos soñado. El rey había pedido a sus astrólogos que le digan lo que ha soñado y lo que significaba el sueño. Si sus astrólogos podían decir el futuro, obviamente que también podían ver el pasado, por lo que el rey no estaba solicitando nada fuera de lo normal. Daniel, primeramente, una vez que es llamado,
para interpretar, reportó acertadamente el contenido del sueño del rey Nabucodonosor. Esto le dio a Daniel pues credibilidad cuando le explicó lo que el sueño significaba. Daniel da la interpretación da el sueño y la interpretación del sueño. Y le dice pues al rey, tú eres aquella cabeza de oro. Este rey llega a soñar una imagen, una estatua donde él está, una estatua de oro, de metales, ¿no? Es como algo que llega a tener el rey en esa época, ese sueño. Nabucodonosor le dice que es la cabeza de oro, que él representa la cabeza de oro. Después de él vendrían otros reinos, cada uno representado por los diferentes materiales que vio Nabucodonosor en su sueño. Después de la sucesión de reinos, luego llegó el último reino colocado por Dios. El reino de Nabucodonosor estaba ligado al oro porque era una monarquía absoluta. Por eso es la que representaba, porque la cabeza de esta imagen que él tuvo de sueño era de oro. Sin embargo, Nabucodonosor pues no era el monarca ideal de parte de Dios. ¿A qué se debía el poder que tenía Daniel? Daniel menciona que es debido a Dios que tiene el poder. Él siempre, Daniel le hace mención a Dios, que es por qué o debido a qué tiene ese poder de interpretar el sueño. José Smith dijo, no me estoy alabando a mí mismo, yo no soy el digno de alabanza, estoy alabando al Señor, le estoy dando el crédito le pertenece, consigamos ese espíritu, dijo, enseñémosla a nuestros hijos. Fin del comentario que hizo José Smith. Él también hacía mención, cada vez que él profetizaba, siempre decía el profeta José Smith, le daba crédito a Dios. Daniel, en el libro de Daniel, la exposición que tiene con respecto al sueño le da a Dios, lo menciona que tiene ese poder. ¿Podríamos decir que Daniel tiene el mismo don de José, ahora el vendido a Egipto? Podría ser que él también llega a ser el intérprete de los sueños. Ambos ayudaron a los reyes, ambos llegaron a países extranjeros en su juventud y tampoco ambos lo quisieron. No es que deseaban llegar a esos países, sino pues llegaron por circunstancias ajenas. Ambos en su juventud, tanto Daniel como José, en su juventud pudieron testificar de Dios a unos gobernantes idólatras. Gracias a ellos, también el pueblo de Israel pudo vivir en esos países, ¿no? En el tiempo de José vendido a Egipto, Israel estaba en Egipto y ahora Daniel, que vive en Babilonia, el pueblo está exiliado en Babilonia por 70 años. La interpretación inspirada que Daniel dio del sueño de Nabucodonosor aclaró que el cumplimiento del mismo comenzaría en el futuro, inmediato. Daniel le dijo al rey, tú eres aquella cabeza de oro, en el versículo 38. El sueño reveló sucesos que ocurrirían a través de un largo periodo de tiempo. La historia nos dice que el rey Nabucodonosor era la cabeza del oro. Tal como vemos en la imagen, ese tipo de sueño es lo que tuvo Nabucodonosor. Y obviamente la cabeza pues representaba nada más y nada menos que al rey Nabucodonosor. Pero obviamente que esa estatua que él había tenido eh, tenía varios significados. La cabeza necesitaba, pues, la cabeza de oro representaba Babilonia, pero el pecho y los brazos de plata representaban el Medo Persa. eh, los reinos que después de Babilonia iban a seguir. El reino macedonio, dirigido por Alejandro el Grande, era el vientre y los muslos de bronce, conocido como Grecia. El reino romano, bajo el cetro de los Césares, eran las piernas de hierro de esta imagen, por lo que, como pudimos notarlo, posteriormente el reino o imperio de Roma pues se dividió. De manera que las piernas de hierro representaban estas dos grandes divisiones. Finalmente, el Imperio Romano fue reducido a pequeños reinos representados por los países, por los pies, perdón, y dedos de hierro y arcilla. Tal como lo vemos en la imagen, para poderlo entender, la cabeza de oro Babilonia, el pecho y brazos, dice, de plata, representa pues al reino medo persa, el vientre y los muslos de bronce, estoy leyendo lo que dice la imagen,
En la diapositiva representa a Grecia, las piernas de hierro representan a Roma, y obviamente de esa manera es como es lo que significa en el sueño del rey Nabucodonosor. En el versículo 24, no, 44, perdón, Daniel sigue explicando al rey con respecto a la roca que va a destruir esta imagen. Dice, y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado el reino a otro pueblo. Despedazará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Fin del versículo. Los profetas modernos han dicho lo siguiente con respecto a este versículo que siempre en la iglesia lo menciona. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue restaurada en 1830 después de numerosas revelaciones provenientes de Dios, y este es el reino establecido por el Dios del cielo, que nunca será destruido ni sobrepasado, y la piedra cortada del monte no por mano, que llegaría a ser una gran montaña y llenaría toda la tierra, empezó como una piedra pequeña, tal como el sueño que tuvo Nabucodonosor. Pero obviamente esta piedra pequeña iba a crecer para rodar y llenar toda la tierra. El presidente Taylor, John Taylor, afirmó esto también cuando dijo, hay una cosa muy cierta, y es que independientemente de lo que piensen los hombres y de lo que sea que conspiren y conciban, este reino nunca será entregado en manos de otro, sino que crecerá, se extenderá y se multiplicará, y ningún ser humano podrá detener su progreso. Eso dijo el presidente Taylor, que habló con respecto también a esta imagen. Así que vemos aquí la traducción de lo que tuvo el sueño de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2. En el capítulo 3, el rey Nabucodonosor, después de haber visto la interpretación del sueño a través de Daniel, no se convirtió, parece del todo, al parecer, porque hace una estatua. Un rey que hace una estatua. Hay una falsa, eso es una falsa creencia de que los gobernantes pues quieren que su reinado o gobierno trascienda a través del tiempo, por las eternidades. El rey dice, como que mi reino no va a durar para siempre. ¿Cómo es eso que no va a durar para siempre? Dice Nabucodonosor después de la interpretación del sueño. Por lo que hace una estatua. Después de la visión que Daniel había interpretado, Nabucodonosor, pues después de un tiempo, manda hacer una estatua. Por eso manda construir una estatua de oro, quería dejar constancia que él había sido el rey más importante de Babilonia, quería impresionar a la gente, pide que se reúnan y todos tenían que arrodillarse a adorar. El rey congregó a toda la orquesta de moda para atraer a la gente. Era un súper evento el acontecimiento. El rey quería que todos se emocionaran y pudieran adorar y olvidar lo que eran. Quería que adoren a su nuevo Dios. Al parecer, Nabucodonosor deliberadamente hizo una estatua de oro en su totalidad para decir que el día de su reinado de autoridad jamás terminaría, en contradicción pues al plan de Dios. Dios había dispuesto que iba a estar por un tiempo, pero él no, dice, voy a estar perpetuo. La estatua era más como un obelisco estilizado, porque medía pues 90 pies de altura, o sea, 30 metros de alto y 9 pies de ancho, 3 metros de ancho más o menos. Al ser tan grande, seguro el decir que no estaba hecho de oro sólido, es imposible que haya estado hecho todo de oro, sino obviamente de madera, pues y cubierta con oro, que es lo normal, bañado en oro. Esto era un método común de construcción en el mundo antiguo. Daniel no fue el único que sobresalió como joven ejemplar. Sus tres compañeros demostraron la misma lealtad inconmovible y la misma devoción a Dios. Temían más a la ira de Dios que a la ira del rey. Cuando el heraldo del rey anunció el procedimiento y el decreto de que al sonar la música todos debían arrodillarse y adorar a la imagen, ni la astucia de los engañadores que contra ellos conspiraban, ni el temor al rey y a lo que les podría suceder, persuadió pues a estos jóvenes valerosos a apartarse verdaderamente de la senda de rectitud. Ellos no adoraron, no se inclinaron ante esta imagen.
Cuando los sonidos anunciados de la bocina, la flauta, el arpa y otros instrumentos se esparcieron por la zona, y la masa de hombres y mujeres que llenaba casas y calles se puso de rodillas y adoró a la enorme imagen de oro, los tres jóvenes rehusaron insultar a su verdadero Dios. Oraron a Dios y al enfrentarse al enojado emperador, valientemente respondieron ante lo que podía ser la muerte segura. Pues, ¿no? Ellos no tenían, tal como vemos en la imagen, no tenían por qué inclinarse. Los demás, obviamente, envidiosos, dijeron al rey, tú los has puesto en puestos altos y mira ahora cómo son de desagradecidos. También puede ser por racismo, se quejan de los que han llegado a Babilonia y ahora son líderes. Esto siempre sucede en muchos países con los emigrantes, que los emigrantes lleguen y tengan puestos de liderazgo, obviamente que eso no les gusta a los demás. El versículo 15, el rey en el versículo 15 dice, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Y los jóvenes responden que servirán a su Dios y que Dios los librará, pero también recalcan en el versículo 18, como dice la imagen, y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué bonito versículo. Dios había dado el mandamiento en la ley mosaica, estaba claro, no te harás imágenes y no le adorarás. Esto es aplicar la auténtica fe. Estos jóvenes deciden no inclinarse ante esta imagen y confiar que Dios los salvaría, pero si no los salvaría, igual pues no lo haría. Primero estaba Dios y ese lugar no lo iban a cambiar por la estatua. Así Dios nos quisiera o no nos quisiera librar. Gran ejemplo que nos enseña. Muchas veces decimos, si yo tengo fe, Dios va a hacer lo que yo diga. Y si no es y si no es porque no tengo fe. Muchas veces decimos eso. Si tengo fe, Dios va a hacer lo que yo diga. Y si no, es porque no tengo fe. Muchas veces oramos por familiares graves y exigimos que Dios los tiene que sanar, porque yo tengo fe. Dios los tiene que sanar. Y si no se sanan, entonces es porque no has tenido fe. Esto no es la verdad. Esto no es la doctrina de Dios. La verdadera doctrina que enseña Dios es esta fe de estos jóvenes. Se ponen en manos de este rey y no lo van a adorar. Y saben que quizás lo salve y si no lo salva, igual no adorarán imágenes. Nuestra fidelidad va a seguir siendo la misma. No olvidemos la gran enseñanza que nos dio el maestro al final de la oración cuando él enseña la oración en el Nuevo Testamento. Al final, Jesús dijo, hágase tu voluntad. Eso es lo que tenemos que decir nosotros siempre y sentirlo, obviamente. El rey ordena calentar el horno mucho más y luego ve a los jóvenes caminar en el horno sin sufrir ningún daño. Es un milagro lo que ocurre. El rey parece haber estado observando lo que ocurriría en el horno a través de una abertura en la parte inferior de la pared y ahora pues Nabucodonosor sabía mucho acerca de este Dios. Nabucodonosor sabía mucho acerca de este Dios, pero él aún no lo conocía personalmente. En el versículo 29, el rey da un decreto. Dice, por lo tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación y lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego será descuartizado, y su casa será convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Fin del versículo. Qué importante vemos de que estos jóvenes demuestran su fe y a través de su fe son librados, pero lo más importante es que el rey Nabucodonosor dé el decreto. ¿Cuál es el decreto? Que todo pueblo, nación o lengua que no pueda blasfemar contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, de esa manera Jehová se convierte en un Dios importante para los que desean adorar. Entonces vienen los judíos exiliados en Babilonia, ellos mismos podían obviamente adorar en libertad y tranquilidad, gracias a estos jóvenes.
es que obviamente el rey da un decreto. En otras palabras, ellos encuentran una libertad religiosa, que eso es lo que se desea. Ahora en el capítulo 4 entramos a un complaciente rey Nabucodonosor, se ve perturbado por una visión nocturna sobre un árbol cósmico de enorme estatura que proporciona refugio y alimenta a muchos. Llega a tener otra vez un sueño por decreto divino, el árbol es cortado en su sueño y solo queda prácticamente la raíz. Convocado para interpretar el sueño, Daniel otra vez está muy angustiado en este caso al descubrir que el oráculo de la fatalidad se aplica nada más y nada menos que al mismo rey Nabucodonosor. De mala gana, Daniel interpreta el sueño con cierto detalle y le ruega al rey que expíe sus pecados, que busque el perdón de sus pecados en un esfuerzo por evitar el castigo. 12 meses después, Nabucodonosor se vuelve arrogante y posteriormente es pues desterrado al exilio por 7 periodos de tiempo, el rey Nabucodonosor. Tras su conversión al Dios de Israel, nuevamente Nabucodonosor se rehabilita por completo y vuelve al poder como un digno adorador del Rey de los cielos. Es interesante esta historia. Los gobernantes siempre han tenido sus sabios, sus astrólogos, como ya lo mencioné, sus adivinos. Los buenos reyes han tenido a los profetas. Ya hemos visto en la historia del Antiguo Testamento cómo estos hombres influían en los gobernantes y ahora en este capítulo vemos al rey Nabucodonosor que tiene un sueño más, pero ahora es diferente, el sueño de un árbol inmenso y como siempre sus astrólogos no pueden descifrarlo. Yo no sé por qué tenían sus astrólogos y no pueden hacer nada. Es llamado Daniel quien lo interpreta, gran desafío que tiene Daniel de cómo decir que ahora este sueño no es un buen presagio para el rey, sino todo lo contrario. Pero a pesar de ello le dice lo que le iba a suceder. El sueño tiene un propósito y Daniel aconsejó al rey que reformara su vida. Ese era el propósito, que se arrepintiera de sus pecados y mostrara mayor misericordia a los pobres. La declaración de Daniel es que si Nabucodonosor hiciera lo que se le aconsejaba, podría recibir misericordia divina y podría desviar el castigo anunciado, manteniendo así la prosperidad en su vida. La misericordia para con los pobres fue mencionada como requisito para Nabucodonosor para obtener el perdón de sus pecados. Es una de las evidencias más sinceras de arrepentimiento que tenía que tener el rey. El hecho de que Nabucodonosor alabara y glorificara a Dios después que recobró la razón sirve para indicar que reconoció que su experiencia fue un justo castigo por su orgullo. No obstante, es notable que Daniel tuviera tanta influencia sobre este rey. En Daniel 4:16 dice, su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Fin del versículo. ¿Qué es lo que iba a suceder con el sueño que él tuvo? Que Nabucodonosor iba a perder prácticamente, iba a perder la parte cuerda del ser humano y se iba a convertir en un animal, en una bestia, como lo dice. Y eso es lo que sucede. Después de esto pasa un tiempo y se convierte pues en una bestia, en este rey. Entra en un estado que se convierte prácticamente en un animal. El gran Benjamin Franklin, padre considerado como uno de los padres de los Estados Unidos, declaró en uno de sus proverbios, Benjamin Franklin pues es un hombre erudito en los Estados Unidos, considerado en los Estados Unidos, él dijo lo siguiente, él dijo, el más grande monarca en el trono, más glorioso, está obligado a sentarse sobre su propio trasero. Dando a entender, obviamente, que uno, pues, por más alto cargo que llegue a tener, tiene que siempre ser humilde. Nabucodonosor no lo entendía. Creía que gracias a él había crecido Babilonia, sin entender que es gracias a Dios. No entendía que Dios no es solamente Dios de los judíos, sino de todos, y Dios tiene autoridad sobre todos los países y Dios tiene sus propios planes. El rey tenía que entender eso. En el versículo 26 del capítulo 4 dice, tu reino seguirá siendo tuyo después que entiendas que es el cielo el que gobierna. Fin del versículo. Pasaron 12 meses después de este sueño y al parecer Nabucodonosor se olvidó de lo que dijo Daniel.
Y el versículo 33 dice, en aquella misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves del cielo. Fin del versículo. O sea, se transforma este hombre. Es terrible lo que le ocurre. ¿Qué es lo que le sucedió al rey? Empezó a vivir como una bestia, como un animal. Fue un castigo muy duro. Lo peor de todo es que duró buen tiempo en ese estado y luego le fue devuelto el reino. Es curioso porque a nadie se le devuelve el reino. Al parecer su arrepentimiento fue sincero porque le es devuelto todo. En el versículo 37, que lo vemos que está en la imagen al lado del árbol, vamos a leer lo que dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y justos sus caminos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esta es la historia de Nabucodonosor, que al parecer pasó por un trastorno, los médicos lo llaman, es un trastorno de zoantropía. Zoantropía viene de la palabra, pues, personas que se creen animales, y estuvo un buen tiempo creyéndose un animal hasta que se arrepintió y su reino le fue devuelto. Así termina la historia de este hombre, el rey Nabucodonosor. Ahora, pasando al capítulo 5, en el reinado de Nabucodonosor, el reinado de Nabucodonosor terminó con la muerte en el año 562 a.C., aproximadamente un año después de que recuperó la cordura y recuperó el trono. A partir de ese momento, la sede del reino se volvió muy inestable. Luego de unos 6 años más de inestabilidad en el gobierno, llega al trono el gran Belsasar, un rey que vivía protegido por la gran muralla que tenía Babilonia, mientras el enemigo, al ver que hay mucha inestabilidad en el reino de Babilonia, el enemigo estaba cerca de conquistar el imperio de Babilonia, pero este rey reúne a unas 1000 nobles para festejar. Pero vemos lo grave de sus fiestas, que en plena fiesta pide que le traigan pues los utensilios del templo de Judá, que traigan los vasos, y empezaron a beber para sus dioses paganos en los utensilios del templo de Judá. O sea, una apostasía total, total. Bueno, apostasía que había caído el pueblo de Judá, pero esto es provocar al Dios de Judá, sabiendo que esto es algo sagrado, y ellos pues no le prestan atención a eso, piden, se burlan, es una burla total, que es lo que tiene. Mientras sucede la fiesta, en plena fiesta que están ellos, aparece de pronto pues una mano que escribe en la pared, como vemos en la imagen de la diapositiva, escribe unas palabras que nadie entiende, por lo que el rey pide que alguien pueda interpretarlo, y no había nadie hasta que la reina sugiere que en el reino está Daniel, quien ya era conocido por haber interpretado el sueño del rey Nabucodonosor, así que mandan a traer a Daniel. Daniel le habla lo que Dios le había dicho y le recuerda la historia de su antecesor Nabucodonosor. Daniel es un profeta que, a pesar que su vida está en juego, dice la verdad, no es como los demás profetas que solo le decían al rey lo que quería escuchar. Daniel siempre dice la verdad. En el versículo 22, que está en la diapositiva del capítulo 5, dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto lo que le pasó al rey Nabucodonosor. El resumen de las palabras escritas en la pared significaban: fuiste contado y pesado en la balanza, y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido dividido y será entregado a los medos y a los persas. La historia dice que mientras estaban en esa fiesta, el rey Ciro y su ejército estaban ingresando en Babilonia. Como no había forma de ingresar por sus inmensas murallas, el rey persa, el rey Ciro, conquistó a Babilonia al desviar el flujo del Éufrates hacia un pantano cercano. ¿Qué es lo que sucedía? Estaba murallado todo Babilonia. Obviamente era imposible entrar, era imposible conquistar. Sus murallas eran impresionantes. Sin embargo, ellos habían hecho, obviamente, porque si quedaban así, pues de agua se iban a morir. Es lo que sucedía con lo que había sucedido con Jerusalén, por ejemplo. A Jerusalén también tenía eso, una muralla. Sin embargo, ellos les cortan los alimentos, no, se les acaban los alimentos y obviamente llegan a perecer. Pero Babilonia era mucho más grande, tenían alimentos por muchísimo tiempo.
pero el agua, obviamente ellos hacen que el Éufrates pase por debajo de sus murallas, de tal manera que ellos siempre tenían agua. Por lo tanto, al tener agua, tener alimentos, no pasaba nada, se burlaban del enemigo. Pero lo que hace el rey persa, Ciro, conquista Babilonia, ellos hacen que el flujo del Éufrates descienda, baje, y lo desvían a un pantano. Esto bajó el nivel del río para que sus tropas marcharan bajo el agua y bajo las puertas del río, ¿no? De las murallas. Entran debajo de las murallas por donde pasaba el río. El versículo 30 dice que esa misma noche que están en plena fiesta fue asesinado el rey Belsasar y el nuevo rey es Darío. El versículo 31 dice que fue Darío, pero al parecer estaba bajo el mando de Ciro el Grande, a quien se le atribuye la conquista de Babilonia. Ahora Babilonia tiene un nuevo rey conquistador y veremos cómo les va a los judíos. Vamos a ver, acá Nabucodonosor ya murió, Belsasar ya murió y ahora le toca a Darío reinar. Ahora llegamos al capítulo 6 de Daniel, empieza el nuevo reinado, el nuevo rey tiene que dar nuevas normas, nuevas formas de gobernar, llama a sátrapas. Sátrapas son personas que iban a liderar grupos pequeños de personas para poder gobernar a la gente. Encima de los sátrapas llama a los gobernadores, de tal manera que de esa forma se distribuye el liderazgo en el nuevo reino. En el versículo 3 dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu excelente y el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Inmediatamente Daniel se gana pues la confianza del nuevo rey y quiere, prácticamente el rey ya está dispuesto a ponerlo como alguien encima o su sucesor o su mano derecha del rey. Eso es lo que dice el versículo 3. Es decir, que Daniel es muy destacado, siempre llegó a sobresalir sobre los demás. Cambian de líderes y los nuevos líderes igual lo llegan a admirar. El versículo 4 dice que buscaban faltas en Daniel, esa es la política que no ha cambiado en la actualidad. ¿Cuál es el problema que tienen con Daniel? ¿Cuál es ese problema? Primero, es que es extranjero. Siempre el extranjero tiene que ser menos que el del propio país. Nos sentimos mal si el extranjero progresa. También su religión no les gustaba. Es otro problema que tienen con Daniel. No estaba de moda con los demás, a veces por nuestra creencia no gustamos a los demás. No le caemos a las demás personas tan solo por nuestra religión. Y lo último es por envidia. Daniel era bueno y ellos no podían alcanzarlo. La envidia mata muchas veces, ese es un gran problema. La envidia devora muchísimas veces, es un pecado de muchos países. Se envidia a la gente que progresa, nos cuesta alegrarnos por la prosperidad de los demás. Uno de los ejemplos grandes que conocemos de envidia es los hermanos de José que lo vendieron. ¿Por qué lo venden? Por envidia. Vender a tu hermano por envidia. A ese nivel se llega. En lugar de ser amigo de Daniel, eligen ser enemigos de Daniel. Bueno, como no encontraron mal, tuvieron que hacer pues trampa y le hicieron firmar un decreto al rey, un decreto irrevocable. Todos tenían que adorar al mismo dios pagano de Babilonia, un país donde habían muchas, pero muchas religiones y dioses, porque ellos conquistaban y traían la gente a su país. ¿Cuál país? Todos venían con sus costumbres y dioses y dan el decreto para que no oren a ningún dios por 30 días, sino que le pidan todo solamente al rey. Es increíble el decreto que dan. Obviamente que el rey cae en esa trampa, la trampa de la vanidad, con el derecho de que él era el dios supuestamente, algo absurdo, pero la vanidad es así, pues, ¿no? El rey también cae en eso. La vanidad te ciega a veces. Ante el tal decreto, ¿qué hizo Daniel? Él siguió orando a Dios, mirando a Jerusalén. En el versículo 10 dice, y Daniel cuando supo que el documento había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su aposento que daban hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Fin del versículo. Este versículo es hermoso para marcarlo. ¿Qué es lo que hace Daniel? Sigue con su rutina de siempre. Pero en el versículo dice, abiertas las ventanas. ¡Hey, Daniel! Cierra las ventanas, hombre.
¿No era mejor que cierre las ventanas? Pregunto. ¿No era mejor que vaya a orar al baño o a una habitación donde no se vea desde la calle? ¿No era mejor orar en silencio? Eso quizás hubiésemos hecho nosotros, pero Daniel no es así. Sigue siendo el mismo y no tiene por qué cambiar. ¿Por qué debe cambiar? ¿Por qué debe ocultar su fe? ¿Su amor a Dios? Ahora muchos cambian. La vez pasada creo que ya lo conté, un amigo me dijo que los himnos de la iglesia son bien antiguos. ¿Por qué no hay nuevos himnos? Me preguntó. Y a mí me pareció correcto la pregunta, pero también yo entiendo, que la iglesia es bien formal, es bien tradicional. ¿Y por qué? Para evitar los cambios. Los cambios llevan muchas veces a la apostasía. Hace años lo contó el presidente Benson. El presidente Benson lo contó en una leona, no recuerdo la leona, que llegó, bueno, ya lo sabemos del presidente Ezra Benson. Ezra Benson llegó a ser presidente de la iglesia, pero antes de llegar a ser presidente de la iglesia, él era o llegó a ser secretario de Agricultura de los Estados Unidos. El secretario de Agricultura viene a ser como ministro en otros países. Y él fue a visitar a muchos países de Europa cuando Estados Unidos iba llevando ayuda después de la Segunda Guerra Mundial. Y contaba, el presidente Benson contaba que también visitaba la iglesia y vio que en muchos lugares la mesa de la Santa Cena tenían candelabros con velas, porque cuando había guerra ellos estaban oscuras y no podían leer las oraciones, ¿verdad? Que se hace de la Santa Cena. Así que pusieron velas, pero luego pusieron candelabros para que se vea mejor y la vela pues no se caiga. Había lógica en lo que hacían, pero como se veía bonito luego de la guerra, siguió quedando esa tradición y ahora tenían sus candelabros en las mesas de la Santa Cena. Obviamente que se dispuso que se quiten esas velas de la mesa de la Santa Cena. Él dijo que así empezaba la apostasía poco a poco. Van haciendo cambios y sin darnos cuenta ya cambió todo. Daniel no cambia, sigue con su tradición, no tapa las ventanas, no oculta su fe y su tradición. Ahora, algunas congregaciones en la actualidad también empezaron con un piano en la música. Luego trajeron una pandereta, una guitarrita, pero luego un violín que suena bonito y muchas ya tienen hasta una batería. Ahora canta pues toda una orquesta, ya tienen ahí en sus púlpitos. Así surgen los cambios. Nuestra iglesia es muy tradicional porque cuida hasta lo que cantamos. Muchas iglesias han cambiado, se acomodan al mundo. Daniel no va a cambiar sus convicciones. Muchos pastores cambian y han cambiado. Daniel no es así, no va a cambiar. Estaba muy decidido en su vida, no iba a cambiar. ¿Qué tal fe de este hombre? ¿Sabía o no sabía que lo estaban espiando? Obvio, Daniel sabía que lo estaban espiando, pero no por eso iba a cambiar. Daniel, ¿por qué oraba mirando a Jerusalén? Esa es otra pregunta que nos podemos hacer. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos del 19 al 21, lo voy a leer, dice lo siguiente: Cuando estemos lejos de Jerusalén y oremos en dirección a tu templo, escucha desde el cielo nuestras oraciones y perdónanos. Fin del versículo. Esa es la oración de Salomón que hizo cuando dedicó el templo. Y Daniel lo estaba cumpliendo. Al enterarse de que Daniel seguía orando, le dijeron al rey para que se cumpla el decreto que había firmado el rey, y no le quedó otra al rey que hacer cumplir el decreto. En el versículo 16 dice: Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y habló el rey y le dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fin del versículo. El rey conocía muy bien a Daniel, sabía que era un buen hombre, había hecho todo lo posible por ayudarlo, pero ahora le pide que pida ayuda divina. No puede hacer más. Me gusta esta lámina que vemos en la imagen porque se ve parado a Daniel enfrente de los leones una vez que es arrojado a los leones y los leones listos para atacar, pero se detienen como vemos en la imagen. Hay algo que los detiene, hay algo que les impide ir al ataque. No creen que un hombre de lo más tranquilo se pare frente a ellos, que no les tenga miedo. No creen eso los leones. Normalmente todos le tienen miedo.
Pero este hombre se ve tranquilo, manos atrás, tranquilo los mira. Se dice que León, por si acaso, es conocido por ser el rey de la selva, pero es el rey de la selva porque es el único animal que no tiene miedo. Pero acá el que parece que no tiene miedo es Daniel. Ante ello, los leones no saben qué hacer. Es impresionante. ¿Verdad? Es impresionante, por eso me gusta la imagen. Ahora, ¿qué sucede en el foso de los leones? El mismo Daniel cuenta que vio un ángel y lo protegió. No sabemos cómo. No sabemos si los leones se volvieron vegetarianos por un instante, quizás no les apetizó, no les dio hambre Daniel, no les provocó, quizás estaba muy flaco porque recordemos que de jovencito no quiso contaminarse con la comida del rey, sino que optó por otro tipo de alimentación, quizás el ángel tapó la boca de los leones, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que no le pasó nada a Daniel. Me gusta esta lámina también, donde se ve a Daniel ignorando a los leones como que ya los dominó. Mientras estaba en el foso con los leones, la pregunta es, ¿habrá orado Daniel? ¿O es que en ese momento empezó sus oraciones? Daniel era un hombre que siempre oraba, que siempre creía en Dios, que siempre estaba en comunicación con lo celestial. Al saber que Daniel está vivo, el rey pide que lo saque. El rey, a diferencia de Daniel, no era un hombre misericordioso porque inmediatamente manda a traer a todos los acusadores de Daniel y sus familias y los echó al foso de los leones. Y ni bien los echaron ya, los leones se habían apoderado de ellos, confirmando que los leones sí tenían hambre y que ya no eran vegetarianos. Luego, el rey determina en el versículo 26, de parte mía se da el decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre y su reino no será destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Fin del versículo. Es decir, que el pueblo de Israel que viva o que vivía en Babilonia podían vivir tranquilos, podían seguir creyendo en Dios y no tener excusas para su creencia. Qué gran enseñanza que nos da Daniel. Una vez más, a través del nuevo rey, que el pueblo de Israel pueda vivir tranquilo en un país extranjero con diferentes dioses, pero con una libertad religiosa de poder adorar a Dios. No había excusa para los judíos. Ellos habían tenido problemas en Jerusalén. Ahora en el exilio no podían poner excusa, no que no nos dejaron, no que no se podía adorar. No, aquí se da un decreto, adoración tranquila y feliz, gracias a estos hombres. Los capítulos 7 y 8 son capítulos donde Daniel tiene visiones personales. Los capítulos 9 y 10, Daniel ora y ve a Jehová. En el capítulo 11, Daniel tiene una visión del futuro de los siguientes reyes. Así termina el libro de Daniel. Un hombre cuya fe pudo hacer que el pueblo de Israel pues no tenga problemas de vivir en el exilio y de cómo preparar el camino para el regreso. Llegamos al final del libro y el resumen, bueno, acá en esta lámina vemos cómo Daniel es acompañado por un ángel, como él lo dice, ¿no? Él dice que un ángel bajó y le acompañó. Y ahí están los leones, obviamente el ángel pidiendo tranquilidad a los leones. No necesitamos nosotros, lo que podemos hacer del resumen es que no necesitamos adoptar las normas, las costumbres y la moral de la Babilonia. Podemos crear una Sion en medio de la Babilonia, podemos tener nuestros propios estándares para la música, la literatura, la danza, el cine, el lenguaje, podemos tener nuestras propias normas de vestimenta y comportamiento, de cortesía y respeto, podemos vivir de acuerdo con las leyes morales del Señor, podemos limitar la cantidad de Babilonia que permitimos en nuestros hogares por medio de los medios de comunicación, podemos vivir como un pueblo de Sion si así lo deseamos. ¿Será difícil? Por supuesto que sí, porque las olas de la cultura babilónica chocan incesantemente contra nuestras casas, nuestros hogares. ¿Hará falta coraje? Por supuesto que lo hará. De nosotros depende si somos como Daniel y nos mantenemos en Babilonia sin ser de Babilonia. Hemos aprendido de Nabucodonosor, un rey que lo tuvo todo, pero que no reconocía el poder de Dios y de pronto lo perdió todo hasta que tuvo que reconocer a Dios y le fue repuesto todo nuevamente. ¿Queremos ser como ese rey? ¿No es mejor reconocer siempre a Dios como nuestro dador de todo?
La enseñanza de Belsasar es que nos parecemos a él. Luego vemos la historia de Belsasar. Nos parecemos a él. ¿Por qué? Porque no se da cuenta de lo precario de su situación. El enemigo está en los exteriores, pero él está de fiesta pensando que es protegido por sus murallas. Tuvo que llegar el profeta Daniel para que le diga, no has humillado tu corazón. Triste final el que tuvo y lo pudo evitar. Muchas veces nos sentimos seguros sabiendo que el enemigo no nos está acechando sin darnos cuenta que el Señor nos está pesando, nos está contando. Ojalá que cuando nos pese no nos encuentre faltos. Ahora, también podemos saber que el último día de su vida le llegó a Belsasar, justamente ahí, cuando estaba al frente del profeta Daniel. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué haríamos si hoy es el último día de nuestra vida? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para rendir cuentas? ¿Estamos listos para el juicio divino? ¿Podemos reconciliarnos con Dios, con nuestro Salvador, con Jesucristo? Luego aprendemos de Daniel como es un hombre que siempre ora a Dios. Él estaba en una posición, pero siempre ora a Dios. Un hombre que no pierde la fe cuando es echado al foso de los leones. ¿Qué habrá sentido Daniel al ser echado al foso? ¿Su fe habrá disminuido o se habrá fortalecido? Esto le sirvió como testimonio en su vida de que Dios lo protegía. ¿Qué tal testimonio el que llega a tener? Dios lo protege prácticamente. El saber de que Dios lo protege. Daniel nos enseña cómo vivir en un mundo que no es el que te ha enseñado, que te han enseñado, pero a pesar de ello pudo vivir bien y no perdió sus principios y su adoración por Dios. Nos enseña cómo Dios se interesa por el mundo gentil, para eso llama a Daniel. eh, que con lo aprendido podamos tener esa fortaleza de Daniel. Hoy día, con lo aprendido en la clase, tengamos nosotros esa fortaleza de Daniel, que podamos orar siempre en todo momento, que no perdamos nuestras buenas costumbres, que podamos acercarnos más a Dios y a Jesucristo. Esa es el resumen de la clase del día de hoy. Esa es la enseñanza que podamos adquirir y sepamos que podemos tener una fe mucho más una fe fortalecida, una fe más fuerte. De nosotros depende. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos la próxima clase. Buena semana.